Muy bien, hermanos. Pues vamos a iniciar, hermanos, con la clase de esta tarde. La predicación de esta tarde, hermanos, se llama La importancia de dar buen testimonio. La importancia, hermanos, de dar buen testimonio. ¿Qué es un testimonio, hermanos? ¿Qué es el testimonio? A manera de introducción, lo que dice el diccionario, ¿verdad? Que es, puede ser un testimonio o un testigo, ¿verdad? Que da una evidencia de un suceso real y verdadero, ¿verdad? Es un testigo o una persona que puede dar ese testimonio, que puede dar veracidad a un suceso que fue real y que es verdadero. Hermanos, la palabra testimonio también se puede utilizar o se puede traducir como testigo, ¿verdad? Cuando alguien es testigo, puede dar testimonio de un suceso o de algo que él presenció, ¿verdad? Que él vivió, que no se lo contaron, que él lo vivió en carne propia. Vamos a ver algunos tipos de testimonios o de testigos para más adelante enfocarnos a lo que cada creyente, ¿verdad?, debe de dar testimonio en su vida. Por ejemplo, hermanos, un testimonio podía ser una señal visible. Una señal visible. Vamos a buscar, hermanos, en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 31, Génesis 31, verso 43 al 52. Génesis 31, versos del 43 al 52. Dice así: respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto, tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Ojos, Jacob tomó una piedra por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano. Ojo, aquí voy a hacer un paréntesis tantito. Un majano, hermanos, era una pequeña edificación. Eran piedras apiladas, ¿verdad?, que podían dar señal o que pueda ser testimonio de ese acuerdo que estaban haciendo Labán y Jacob. Ahorita lo vamos a platicar, a comentar un poquito. Entonces, un majano era un montón de piedras apiladas como señal, ¿sí? Entonces dice, otra vez el 46. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Sahaduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo: este majano es testigo, estos montones de piedras son testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalaye Jehová. Atalaye Jehová quiere decir vigile el Señor, ¿verdad? Que el Señor está observando en este acuerdo que tú y yo estamos teniendo en este momento. Y dice: atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas y si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Dice el 52: testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. Hermanos, esta historia, ¿verdad?, era cuando Jacob huía de su suegro. Labán era su suegro, pero entonces su esposa había llevado una figurilla que se había extraído ilegalmente, y Labán se enojó mucho, le dio alcance en el desierto, y entonces ellos hicieron este acuerdo, ¿verdad?
hicieron este acuerdo, bueno, son mis hijas, son mis ovejas, pero dijo Jacob y Labán, bueno, vamos a tener este acuerdo y estas piedras van a ser por señal, van a ser testigo entre tú y yo, que yo no voy a pasar de aquí para allá contra ti, ni tú puedes pasar de allá para acá para hacernos mal. Entonces, hermanos, lo que quiero dar a entender que esas piedras eran testigo de un acontecimiento, de un acuerdo, de un convenio que había entre dos personas, ¿verdad? Esas piedras daban testimonio de algo que habían acordado entre Labán y Jacob. Otro tipo de testimonios, hermanos, pueden ser también las personas, ¿verdad? Vamos a buscar Génesis ahí mismo, vamos a retroceder tantito, Génesis 23, del 10 al 18. Génesis 23, del 10 al 18. Si hay alguna duda, hermanos, o pregunta, con toda confianza pueden levantar la mano y podemos comentarla. Génesis 23, del 10 al 18, dice: Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón eteo a Abraham en presencia de los hijos de y todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. Fíjense, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. Dice el 13, y respondió Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te parece, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciendo: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. ¿Qué está pasando en este momento, hermanos, en esta historia? Abraham iba de camino, pero Sara, su mujer, había muerto. Entonces él quería, ¿verdad?, enterrar a su esposa. Pero vemos que este hombre, le dijo: mira, tú y yo somos amigos, entierra a tu esposa, no hay ningún problema. Y Abraham no quería, ¿verdad? Porque él quería decir: no, mejor véndemela. Dice: mira, la tierra vale 400 siclos de plata. Pero ¿qué es eso entre tú y yo? Eso no es nada por la amistad que tenemos. Tú entierra a tu esposa, mira, no hay ningún problema. Pero Abraham dijo: mira, yo te pagaré por la heredad, por aquella extensión de tierra. Y entonces, hermanos, lo que quiero dar a entender, que este convenio que hicieron, lo hicieron en presencia de los hijos de y con todo el pueblo, ¿verdad? Entonces la gente podía dar testimonio del acuerdo entre Abraham y que le había vendido aquella propiedad, ¿verdad? Si hay alguna duda, hermanos, con toda confianza, algún comentario también. Ok, hermanos, entonces una señal, un testigo podía ser algo visible, que era un montón de piedras. Otro testimonio eran personas, ¿verdad?, de un convenio o de un trato que había entre otras personas. Y otro ejemplo, hermanos, de testimonio también lo encontramos, que es la misma palabra de Dios. La Biblia también es un testigo, da testimonio de que Dios es verdad. Vamos a buscar Deuteronomio, hermanos, 4. Deuteronomio capítulo 4, verso 44 y 45. ¿Estamos ahí?
Dice 44 y 45 de Deuteronomio 4, dice: esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos, los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. En este momento, hermanos, Moisés había sacado a Israel de Egipto, y en ese instante, ¿verdad? En ese momento les estaba recordando por segunda ocasión la ley que Dios le había dado a Moisés y que Moisés se la diera a conocer al pueblo. Y dice este pasaje que esa ley que estaba escrita, porque Dios hablaba con Moisés audiblemente, pero también Dios le dijo a Moisés: escribe la ley. Entonces Moisés les explica y les dice cuáles eran los testimonios, los preceptos, los decretos que Dios tenía para su pueblo Israel, hermanos. Cuando Dios daba a conocer su voluntad por escrito, mandamientos, ¿verdad? Y la ley, hermanos, también daba una evidencia, la cual era la voluntad de Dios para su pueblo. Y que también, hermanos, los milagros que habían vivido el pueblo de Israel al salir de Egipto, todos aquellos milagros se podían comprobar en la ley que Dios le había dado a Moisés y que Moisés se la daba a conocer a su pueblo, ¿verdad? Era un testimonio de que Dios era real, de que Dios los iba a sacar de ahí para llevarlos a un lugar espacioso, un lugar de paz, un lugar donde había abundancia. Y hermanos, esa ley también incluía esas promesas para el pueblo de Israel. Y era una evidencia, esa ley daba testimonio de que ese Dios que había hecho milagros en el camino era el mismo Dios que los iba a llevar a aquel lugar de reposo. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, hermanos, Juan 5:39, para dar otro ejemplo de que la Escritura da testimonio de Dios, de su palabra y de su poder. Juan 5:39 dice: escudriñar, ¿verdad? Examinen, profundicen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, o sea, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Las Escrituras, hermanos, hoy que las tenemos impresa en un libro, son las que dan testimonio del poder, de la veracidad, de la fidelidad de Dios que tiene para nosotros. La Escritura, hermanos, nos da esa evidencia, nos da esa prueba del pasado, pero también, hermanos, nos da la seguridad de las promesas y de las cosas que han de cumplirse en el futuro. Y la Escritura nos da ese testimonio. La Escritura es testigo de lo que pasó y de lo que ha de suceder, hermanos. Qué maravilloso, ¿no creen que Dios tiene tanto cuidado de nosotros, nos cuida, nos protege y nos ha dejado su palabra para que estemos seguros, confiados? Y esa palabra también da testimonio de la veracidad de Dios. Y hermanos, también otro ejemplo que da testimonio del poder y de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en Juan 15:26, no lo busquen, hermanos, el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Y nosotros, hermanos, hoy podemos creer y creemos en Jesús como nuestro Salvador, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y cuando vamos a la Biblia da testimonio a nuestra vida y nosotros creemos que Jesús es veraz, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Hermanos, si no tuviéramos al Espíritu Santo en nosotros, en primer lugar, no creeríamos en el poder de la palabra de Dios. Y seríamos como el resto de muchas personas que creen en Jesús, sí creen en Jesús, pero meramente como algo histórico, meramente como un personaje de la historia que quedó en el olvido. Pues sí,
algunos dicen que era un líder religioso, otros dicen que era un luchador social, otros dicen que era un iluminado, y lo creen así, ¿verdad? Que algo muy, muy lejano en sus vidas. Pero nosotros, hermanos, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él da testimonio, y cuando nosotros vamos a la Biblia, entonces esa verdad brota y nos inunda en estas verdades de la palabra de Dios, hermanos. Esas personas que creen en Jesús como algo lejano, como un personaje de la historia, uno más, hermanos, hay muchas personas que son estudiosos, son eruditos, investigan, pero únicamente lo hacen, hermanos, por conocimiento. Otros lo hacen para negar la existencia de Dios. Otros más lo hacen para refutar las verdades de la Biblia. Y otros más lo hacen para contradecir la palabra de Dios. Y cuando ellos escudriñan y se profundizan y se van a las raíces etimológicas, hermanos, la palabra no hace ningún efecto en sus vidas. ¿Por qué? Porque lo hacen con una intención perversa. Porque no lo hacen de corazón, de conocer a Dios, ¿verdad? Como alguien supremo, como alguien divino. Y lo hacen únicamente, hermanos, para ser detractores de la palabra de Dios y de su poder. Y por otro lado, hermanos, también hay personas que estudian la Biblia, ¿verdad? Pero no la comprenden, porque el Espíritu Santo no está en ellos. Y el Espíritu no les da el testimonio de la Escritura a sus vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos niegan el conocimiento y la verdad, porque lo hacen con malas intenciones. Lo que quiero decir, hermanos, es que el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo después de su resurrección, Él dijo que iba a venir el Consolador, que iba a venir el Espíritu Santo y que iba a estar con nosotros. Y el Espíritu es el que iba a dar ese testimonio, iba a ser testigo de lo que Dios había hecho en Jesús y en su ministerio. ¿Vamos bien, hermanos, hasta aquí? Hermanos, nos damos cuenta que en estos 4 casos de testimonios o de testigos, a ver, vamos a repasar cuáles son. Pudo haber sido una señal visible, que eran las piedras, el testimonio de personas, la palabra de Dios da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio también. Hermanos, nos damos cuenta que estos 4 casos de testigos o de testimonios son de personas confiables, son de personas fieles, que pueden dar una evidencia honesta, íntegra, fidedigna de que Dios es claro y es verdadero. Vamos a ver el ejemplo, hermanos, de un hombre que su vida fue de buen testimonio y llevó a otras personas a adorar a Dios y a depender de Él. Este hombre se llamaba Eliseo. Vamos a buscar el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Cuatro, 8 y 9. Dice así, hermanos: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Hasta ahí, hermanos, vamos a ir verso por verso. Vamos a ver, aclarar un poquito. Dice que
Eliseo pasaba por Sunem. Sunem, hermanos, era una ciudad al sur de Galilea, ¿verdad? Aquella región donde muchos años después Jesús también predicaba, ¿verdad? Iba a predicar, para más o menos ubicarnos en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? De las regiones. Entonces, hermanos, Sunem era una ciudad y Eliseo frecuentemente pasaba por ahí. Pero no solamente pasaba, hermanos, como pasa una persona caminando. Al pasar por ahí, quiere decir que él predicaba y que era conocido en esa región, ¿verdad? Y dice este pasaje, hermanos, que él estaba pasando por Sunem, por aquella ciudad, y algo importante, hermanos, dice que una mujer importante. Ese es un dato curioso, hermanos. Dice este pasaje que había allí una mujer importante. ¿Acaso sería una mujer pues con un rango político, social, económico? Posiblemente sí, hermanos, era una mujer rica, posiblemente. Pero, hermanos, eso no es lo que la hacía importante. En este relato de la historia, hermanos, lo relevante de esta mujer, ahorita lo vamos a ver más adelante, lo relevante de esta mujer y por lo que la Biblia la llama importante, hermanos, fue su hospitalidad. Fue su generosidad y también su espíritu de servicio para con aquel varón de Dios. Si el dinero la hubiera hecho importante a esta mujer, entonces la Biblia se contradiría cuando aquella viuda pobre que echó su ofrenda, echó todo lo que tenía, era viuda y era pobre. Pero Jesús vio. Y dice Jesús que los escribas y los fariseos daban de sus riquezas lo que les sobraba. Pero esta viuda pobre dice que echó todo lo que tenía. Eran 2 moneditas de la menor denominación, de menor valor de aquella época. Hermanos, si esta mujer de la historia de Eliseo, la sunamita, si ella era importante por su capacidad económica, entonces la Biblia se contradiría al citar a aquella mujer viuda y pobre. Pero Jesús la exaltó porque dio de corazón lo que ella tenía, porque ella quería agradar a Dios. Recordemos, hermanos, que Dios no ve lo que ve el hombre. Dios ve las intenciones del corazón. Y esta mujer, hermanos, la sunamita, era importante por lo que hizo, no por lo que tenía, sino su generosidad y lo que hizo más adelante con el profeta Eliseo. El buen testimonio, hermanos, en la vida de Eliseo impresionaba a las personas que lo veían pasar y que lo conocían en su vida cotidiana. Hermanos, él mostraba la presencia de Dios, él mostraba la diligencia, la prudencia, la autoridad, pero también el amor del Señor. Y la mujer sunamita fue muy perspicaz, ella fue muy atenta, tuvo un sentido muy agudo, un sentido muy afinado para saber que ese hombre que pasaba por ahí era un varón de Dios. Hermanos, Eliseo pasaba por ahí, convivía, pero su vida daba evidencia de que Dios estaba en su vida. Hermanos, ¿qué proyectamos nosotros en nuestras relaciones con las personas que convivimos o que nos relacionamos? ¿Qué proyectamos nosotros en nuestro trabajo?
La gente, ¿qué opina de nosotros cuando estamos en la escuela, en una reunión familiar, en el transporte público o en la iglesia, hermanos? ¿Qué proyecta nuestra vida? ¿Irradiamos lo mismo que emitía Eliseo? La confianza. ¿O pasamos desapercibidos donde nos relacionamos? Porque a lo mejor, hermanos, nos comportamos igual que las demás personas. No hay una evidencia, no hay un buen testimonio. Y muchas veces, hermanos, somos cristianos a escondidas. La gente no sabe que somos cristianos. ¿Qué proyectamos, hermanos, en nuestra vida donde nos relacionamos? Nuestra vida, hermanos, debe de dar evidencia que Dios nos ha cambiado y que Él está con nosotros en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de convivir con el resto de las personas. Vamos a ver el verso 10 y 11, hermanos. Vamos a seguir con la lectura de 2 de Reyes 4, 10 y 11. Yo te ruego, vamos a ver desde el 9 para otra vez en contexto. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y la mujer le dice a su esposo: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Hermanos, qué maravilloso, ¿verdad? Que Eliseo, sin saber, le estaban preparando un cuartito, ¿verdad? Aquella mujer generosa, posiblemente nos damos la idea que tenía posibilidades económicas, porque dice: vamos a hacerle un aposento de paredes y vamos a ponerle su cama, su mesa, su silla, su lamparita, para que cuando él venga, él se quede en la casa. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida de Eliseo irradiaba esa confianza, irradiaba esa seguridad. Y esta mujer fue movida en su corazón y le dice a su esposo: vamos a hacerle este aposento a este varón. Yo sé que él es un varón de Dios. Y esa familia, hermanos, esa familia convirtió a Eliseo en su acompañante y en un huésped muy, muy honorable. Hoy, hermanos, en día, lamentablemente, hay muchas personas que se dicen ser siervos de Dios. Pero ellos, al pasar, al convivir, o al estar donde ellos predican, hermanos, muchas veces dejan huellas y dejan heridas negativas por donde ellos pasan. Lamentablemente, hermanos, hoy en día este tipo de personas hace este daño, y por eso la gente muchas veces se pone a la defensiva o pone sus reservas para no aceptar un mensaje de la Biblia por un mal testimonio de aquellos falsos hombres de Dios, mercenarios, muchos de ellos lobos rapaces. Y eso ha afectado, hermanos, también hoy en día al crecimiento del evangelio, porque la gente muchas veces ya no cree. Dice: no me vaya a hacer lo mismo que aquella persona, me vaya a defraudar igual que aquellas personas que se dicen cristianos. Es importante, hermanos, que nosotros como creyentes demos un buen testimonio, que nosotros nos conduzcamos correctamente con los demás. Vamos a continuar, hermanos, leyendo el verso 12 y 13. Dice: entonces dijo a Giezi,
su criado. Giezi era el ayudante de Eliseo, por decirlo así, su criado. Dice, llama a esta mujer, a esta sunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita con nosotros, tú has estado al pendiente, tú has estado muy generosa, atenta a nuestras necesidades por nosotros, con todo este esmero. Y dice Eliseo que le preguntara a Giezi, a esa mujer, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Hermanos, Eliseo, en gratitud, en correspondencia a esta generosidad de esta familia, él le dijo, bueno, llama a esta mujer y dile, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Tienes algún problema legal? Yo conozco al rey. ¿Tienes algún problema con algún vecino? Conozco al jefe del ejército, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga por ti? Y en otras palabras, esta mujer dijo, yo habito en medio de mi pueblo. En otras palabras, ella dijo, no, Señor, yo no necesito nada de eso. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Entonces, Eliseo quería corresponder a esta generosidad. A lo mejor un favor con el rey. ¿Por qué, hermanos? Porque los profetas se relacionaban con los reyes y con los jefes de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Dios les daba a conocer su voluntad a través de los profetas. Y por eso había esa relación, ¿verdad? Cuando Dios decía, no vayas a la guerra, le decía al profeta y decía, Jehová ha dicho que no salgas a la guerra porque vas a perder, ¿no? Por decir un ejemplo. O sí, sal a la batalla porque Dios te ha entregado a tus enemigos en tu mano, por decir un ejemplo. Entonces había esa relación, hermanos, de los profetas con los reyes o con personas importantes, políticas, en este caso con los jefes del ejército. Pero esta mujer, hermanos, no necesitaba nada de eso. Ella dijo, no, yo estoy bien, yo no necesito nada de lo que tú me estás diciendo. Vamos a continuar, hermanos, con el verso 14 al 17. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por ese tiempo, abrazarás un hijo. Ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Hermanos, la generosidad de esta mujer fue compensada de una manera tan grande, muy especial, ¿verdad? Y Dios le dio algo que ella no esperaba, le dio algo que ella no solicitaba ni lo estaba pidiendo, pero Dios se lo dio, porque muy posiblemente, hermanos, ella anhelaba tener un hijo, y le dio algo que ella estaba esperando, más grande que cualquier favor. Le dio descendencia, y se cumplió lo que Eliseo le dijo a esta mujer: al año siguiente, en este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella le dijo: Señor, no te burles de mí. Mi esposo pues ya es grande, ya está viejito, ¿verdad? Y se cumplió al año siguiente aquella promesa. Porque Dios, hermanos, Dios respalda las palabras y los hechos cuando damos buen testimonio. Y no nos confundamos, hermanos. No estoy diciendo que vamos a profetizar y se va a cumplir, porque eso ya se acabó, hermanos. Todas las profecías están aquí en la Biblia. Pero se cumplió. Se cumplió la palabra, aquella promesa que Eliseo le dijo a esta mujer. Fue compensada su generosidad. Hermanos, cuando nosotros le damos a Dios generosamente, como esa mujer, llámese ofrenda,
Cuando tú le das a Dios generosamente tiempo, cuando tú le das a Dios generosamente obediencia y somos generosos sin esperar nada a cambio como esta mujer, hermanos, Dios ve la intención de tu corazón. Y entonces, hermanos, Él te recompensa al 100 por 1. A su tiempo. A su tiempo. Así como lo hizo en esta familia. Imagínense, hermanos, al recibir esta noticia y al materializarse esta promesa, el esposo de esta mujer ya era un ancianito. Y entonces, ¿verdad? Ellos al concebir un hijo, dijeron, valió la pena, ¿verdad? Valió la pena esforzarnos y darle a este varón de Dios aquel cuartito. Ellos, hermanos, lo hicieron sin ningún interés. Lo hicieron sin ninguna intención. Hermanos, desafortunadamente hoy también en nuestros tiempos, muchas personas, mercenarios del Evangelio, dicen, dale a Dios 100 y Él te va a dar 1000. Dale 5 y te va a dar 50. Hermanos, lo que Dios quiere es tu corazón. Lo que Dios quiere es tu obediencia. Lo que Dios quiere es que seamos íntegros, honestos con Él. Que cuando vayamos en oración y nos arrodillemos en su presencia, seamos sinceros. Hermanos, entonces si yo no tengo para darle 100, entonces pues ya Dios no me va a dar 1000 porque yo no tengo para darle 100. No, hermanos, eso no nos enseña la Escritura. Dios ve la intención del corazón. Entonces aquella viuda pobre, como dio 2 blancas, 2 moneditas de menor valor, pues entonces dijo Dios, pues síguele juntando porque hasta que juntes 100 te voy a dar 1000. No, ¿verdad? Por supuesto que no. Dios ve la intención del corazón, hermanos. Esta mujer podemos ver que lo hizo sin ningún interés y fue generosa porque vio el buen testimonio de este Eliseo y fue recompensada, hermanos, con algo que ella no esperaba, con algo más grande que a lo mejor ella pudo haber esperado. Vamos a continuar leyendo, hermanos, del 18 al 20. Bueno, otra vez desde el 17. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ahora sí, del 18 al 20. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Murió aquel pequeño. Qué triste, hermanos. Y murió. Vamos a saltarnos hasta el 28. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? Ella fue y le dijo a Eliseo, Señor, ¿acaso yo te pedí un hijo? ¿Yo te lo pedí? ¿No te dije que no te burlaras de mí? Vamos hasta el 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo,
toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Hermanos, qué maravillosa historia, qué bonita historia. Hermanos, Dios le dio a esta mujer algo que ella no había solicitado, pero es algo muy natural de una mujer que quiere tener hijos. Un papá quiere tener descendencia, que su familia crezca. Y Dios, hermanos, le dio a esta mujer algo que ella no le pidió, pero muy probablemente en el fondo de su corazón, muy probablemente ella deseaba tener un hijo. Pero la bendición, hermanos, la alegría fue corta, porque el niño murió. Hermanos, pero yo quiero decirles algo. Que Dios no nos da algo para animarnos y alegrarnos, y ya que estemos contentos, Dios nos lo quita. Dios no juega así con nosotros. No nos da algo para luego quitárnoslo. Y si lo hace, y si Dios en su soberanía lo llegara a hacer, hermanos, es para mostrar su poder, su voluntad y su provisión, como lo acabamos de leer. Para mostrar que Él tiene, hermanos, poder y autoridad aún sobre nuestras propias vidas y de lo que más amamos, que son nuestros hijos. Para que sepamos, hermanos, que Él tiene el control de todo, incluso de nuestra vida. Vamos a volver a leer el verso 37, hermanos. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Hermanos, ella al ver a su hijo resucitado, posiblemente impactada por ver a su hijo muerto minutos o horas antes, y ahora su hijo caminando, hablándole, hermanos, dice que esta mujer se echó a los pies de Eliseo y se inclinó a tierra. Esto, hermanos, nos muestra que esta mujer adoró a Dios, no a Eliseo. Adoró a Dios y reconoció, ¿verdad?, el poder, la grandeza de ese Dios al cual servía Eliseo. Y después tomó a su hijo y salió. Para concluir, hermanos, la importancia de dar buen testimonio con los de afuera. En primer lugar, esta mujer, al ver a ese hombre que pasaba seguido por su casa, ella dijo: ese es un varón de Dios. Y fue movida a hacerle un aposento, un cuartito para que él pueda estar ahí. En correspondencia, ¿verdad?, Eliseo le dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? Señor, no necesito nada. Yo vivo en medio de mi pueblo, mira, todo lo tengo a la mano. Pero dijo su criado: no tienen hijo y su esposo ya es viejo. Y entonces, ¿verdad?, Dios a través de Eliseo bendice a esta familia. Después muere ese pequeñito. Hubo ahí una tristeza, y esta mujer se acercó con Eliseo y le dijo: Señor, ¿no te dije, acaso yo te pedí un hijo? ¿No te dije que no hagas burla de mí? Pero entonces, hermanos, el testimonio ahora se convirtió en algo más. Se convirtió en un milagro de Dios a través de esa vida de ese hombre que daba buen testimonio. Hermanos, nosotros también tenemos que dar buen testimonio y ser como Eliseo, llevar a otros para que adoren al Señor y puedan confiar en Él, ¿verdad? Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque
Tú quieres, Señor, que nosotros demos evidencia, que demos prueba de que tú estás con nosotros. Que tus hijos, Señor, nos conduzcamos con sabiduría, con diligencia, y que seamos, Señor, temerosos de tu nombre, y que a través de nuestra vida, Señor, a través de nuestro testimonio, otras personas, Señor, que están en necesidad, ellos también puedan venir a tus pies y adorarte como el Dios verdadero. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra sea viva en nuestras vidas, y de esa manera nosotros, Señor, podamos dar buen testimonio para glorificar tu nombre. Gracias te damos, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.